Como chilenos, debemos saber que somos un país sísmico por naturaleza y que estos fenómenos no podemos prevenirlos en su ocurrencia, pero sí podemos minimizar sus efectos y consecuencias sobre las edificaciones, instalaciones y las personas. Recuerde, entre más lejos estemos del último terremoto, más cerca estaremos del próximo. Los sismos son movimientos convulsivos de la corteza terrestre y se clasifican en microsismos, cuando son imperceptibles, macrosismos, cuando son notados por el hombre y causan daños en enseres y casas, megasismos, cuando destruyen pueblos y ciudades con gran número de víctimas. Estos movimientos repentinos y violentos se originan en las presiones que producen el movimiento de las placas terrestres y se deben a la energía liberada por el desplazamiento rápido de dos bloques, uno con respecto al otro. Parte de esa energía se irradia en todas direcciones en forma de ondas sísmicas que se perciben en la superficie como una vibración del terreno. El daño que causa un sismo depende de su magnitud, de la dirección del movimiento sísmico, de la distancia desde el epicentro y el tipo y calidad de la construcción. Los sismos se miden con dos escalas. La de Richter mide la magnitud y se calcula en base a registros instrumentales, y la de Mercalli, que mide la intensidad y se basa en los efectos o daños materiales y en la sensación percibida por las personas. A modo de ejemplo, podemos señalar que la escala de Mercalli indica para un sismo de grado 5 lo siguiente: sacudida sentida casi por todo el mundo, muchos despiertan, algunas piezas de vajillas, vidrios, de ventanas, etc. se rompen, pocos casos de agrietamiento de paredes, caen objetos inestables, se observan perturbaciones en los árboles, postes y otros objetos altos, se detienen los relojes de péndulo. Los terremotos son impredecibles, inevitables y causan destrucción y muerte. A veces, además del terremoto, se producen inundaciones, incendios, deslizamientos de tierra, destrucción de puentes y maremotos. Los maremotos o tsunamis son ondas en el mar que se desplazan velozmente y pueden ser muy destructivas en la costa, manifestándose con un recogimiento de las aguas o con un rápido alzamiento del nivel del mar. Si hay alerta de tsunami, aléjese de la costa y ríos conectados al mar. Evacúe hacia zonas seguras, laderas o cerros de por lo menos 20 metros de altura sobre el nivel del mar. En un terremoto, las personas pueden ser afectadas por la caída de muros, techumbres, lámparas, vidrios, maceteros, ladrillos, tejas, cables eléctricos, postes y letreros. También se pueden romper las tuberías del agua y del gas. Las fugas de gas pueden dar lugar a explosiones e incendios. Asimismo, se puede dañar el sistema eléctrico generando incendios y lesiones por contacto con electricidad. Para reducir los efectos que puede producir un sismo, hay que actuar en 3 etapas: antes de que ocurra el terremoto, durante el terremoto y después del terremoto. Recuerde, antes, durante y después. Etapa 1. Antes de que ocurra un terremoto. Para sobrevivir, hay que estar preparado. Nadie sabe cuándo se producirá un terremoto en una zona sísmica y pueden pasar varios años antes de que ocurra otro nuevamente. Ese periodo de tiempo indeterminado debe aprovecharse para realizar acciones que ayuden a reducir las pérdidas en caso de un nuevo terremoto. Por ser un país sísmico, debemos ser previsores. Mantenga los siguientes artículos para emergencias: radioreceptor portátil sin las pilas o baterías. Coloque estas al momento de usar el receptor. Linterna con pilas o baterías nuevas o lámpara portátil de emergencia. Botiquín de primeros auxilios. Números de teléfonos de emergencias. Fósforos y una cocinilla a gas para usarla en exteriores de forma muy restringida y cuidadosa. Alimentos no perecibles para algunos días. Un abrelatas.
Un bidón plástico con agua potable limpia, que debe ser cambiada periódicamente. Si no dispone de agua limpia y fresca, la que utilice debe hervirla o clorarla con 10 gotas de cloro por litro de agua. Un extintor y herramientas básicas. En las empresas, además, es conveniente contar con una camilla. Este equipo le permitirá tener luz, informarse, alimentarse, brindar primeros auxilios y solicitar ayuda. Prepárese para emergencias. Aprenda a cortar el suministro de agua, gas y electricidad. En el hogar, instruya a su familia cómo hacerlo. En el caso de las empresas, designe personas responsables para esta tarea. A comunicarse con organismos de ayuda externa. A actuar en casos de emergencia y evacuación, y también capacítese en prevención de riesgos, primeros auxilios, combate de incendios y uso de extintores. Además, aplique las siguientes recomendaciones. Revise el edificio en que habita, estudia o trabaja. Identifique las áreas constructivamente más sólidas que puedan protegerlo y las estructuralmente más débiles que puedan dañarlo, tanto al interior como al exterior de la vivienda, empresa o colegio. Si es necesario, promueve el reforzamiento de estructuras débiles o deterioradas. En los sismos, la destrucción va por dentro. Por lo tanto, en su casa, edificio, hospital, industria, colegio, etc., se debe hacer un análisis de vulnerabilidad de los elementos no estructurales que puedan caer, cuadros y adornos, volcarse, muebles, equipos, envases con productos, reactivos químicos, estufas, o desprenderse, cañerías de agua, gas, lámparas, etc., y aplicar medidas dirigidas a evitar que se deterioren, nos lesionen, generen nuevos riesgos u obstruyan las vías de evacuación. Verifique el estado de las vías de evacuación que conducen a las zonas de seguridad externa y que se encuentren señalizadas, libres de obstáculos y sean conocidas por el personal. Verifique que las puertas con cerraduras eléctricas, al cortarse la energía, queden operativas manualmente. Asegúrese que los ascensores y montacargas estén señalizados con la prohibición de no usar en caso de sismo y cerciórese que el personal conoce el riesgo de su uso. Conozca el plan de emergencia de su empresa y participe en las prácticas periódicas. También adopte un plan familiar para que todos sepan cuáles son los riesgos y cómo actuar en caso de terremoto. Los muebles para la vajilla deben tener protecciones en bordes y puertas. Utilice una conexión flexible para la cocina y fíjela al muro para que no se desplace. No cuelgue cuadros con vidrios ni repisas con libros u objetos pesados sobre la cabecera o costados de la cama. Aquellos que están bien ubicados deben ser asegurados para que no se desprendan. Tampoco coloque botellas u otros objetos en lugares altos. No ponga maceteros en balcones, bordes de terraza o escaleras. Mantenga siempre despejados los accesos, pasillos y zonas de seguridad. Etapa 2. Durante un terremoto. Esta etapa, muy breve en tiempo, es la más peligrosa. Las personas pueden encontrarse en el interior de un inmueble o en el exterior, y en ambos casos, el mayor riesgo es la caída de materiales. Por lo tanto, lo más importante es protegerse de los objetos que caen. Durante un terremoto pueden activarse rociadores y alarmas. Pueden caer techumbres, muros, tabiques, vidrios, lámparas, volcarse o desplazarse muebles. También se pueden dañar las redes de agua, gas y electricidad, generarse un incendio, etc. Recomendaciones para enfrentar un terremoto en el interior de inmuebles. Mantenga la calma. Adopte una actitud positiva. No grite ni corra despavorido. Preocúpese de los niños, ancianos y enfermos. Acompáñelos y cálmelos. Si se encuentra en un lugar seguro, permanezca ahí hasta que pase el terremoto. Abra las puertas de su sector. Estas deben permanecer abiertas durante la emergencia. Si le es posible, corte los suministros de agua, gas y electricidad.
No arriesgue su vida tratando de salvar objetos materiales. Aléjese de ventanas, cierre las cortinas o persianas para protegerse de los vidrios. Aléjese de muros altos, tabiques, armarios, mamparas, estantes y lámparas. Ubíquese bajo el dintel de una puerta, bajo una viga o junto a pilares estructurales. Para protegerse de los objetos que caen o que se proyectan, también se puede ubicar bajo una mesa o escritorio sólido sin perder de vista lo que está ocurriendo en su entorno, dado que muebles pesados pueden desplazarse y aplastarlo. Si vive en un edificio, no salga al balcón ni del edificio. Puede ser más peligroso. En la calle caen ladrillos, muros, fachadas, adornos, maceteros, vidrios, letreros, postes, etc. Recuerde, no evacúe si la estructura en la que se encuentra es sólida. Ahora, si debe evacuar por razones de seguridad, hágalo hacia zonas predeterminadas como seguras. Si se ve obligado a desplazarse, no use el ascensor. La electricidad puede interrumpirse y quedar atrapado. Utilice las escaleras. Recomendaciones para enfrentar un terremoto en zonas exteriores, en calles y carreteras. Manténgase lejos de edificios, balcones, cornisas, muros, árboles, tendido eléctrico y letreros colgantes. Ubíquese en zonas abiertas y seguras. Si está en la calle, busque refugio en el portal de una casa. Si va en automóvil, estaciónese en un lugar abierto y seguro, lejos de puentes, vías elevadas, edificios, árboles o tendido eléctrico, y permanezca en su interior. Recuerde que mucha gente anda excitada y se producen atropellos y choques. Etapa 3. Después del terremoto. Un terremoto es una emergencia que afecta gravemente a toda la comunidad y para enfrentarla se requiere la colaboración de todos sus miembros. Conserve la calma, recapacite antes de tomar decisiones. El pánico puede tener consecuencias aún más graves que las del terremoto. Tranquilice a su familia, especialmente a los niños. Explíqueles que un terremoto es algo propio de la naturaleza. Post-sismo, manténgase informado. Encienda una radio a pila. Escuche instrucciones de autoridades. No use el teléfono de no ser necesario. No viaje a otras zonas si no es necesario. No genere rumores. Evite usar fósforos y velas a menos que no disponga de otro medio más seguro. Compruebe si hay heridos entre sus familiares y vecinos. Si sabe primeros auxilios, proporcione la atención necesaria y, si es preciso, traslade al afectado a un centro asistencial. Las personas muy lesionadas deben ser tratadas cuidadosamente durante los primeros auxilios. Antes de moverlas, se deben verificar acuciosamente sus lesiones para brindarles atención en forma efectiva. A veces puede ser necesario conseguir ayuda médica inmediata. Apenas pueda, recoja unos litros de agua en un recipiente limpio para necesidades inmediatas o ante un eventual corte. Tenga presente que las tuberías pueden haber sufrido daño y el agua puede estar contaminada. Si no dispone de agua potable limpia, consuma agua mineral o bebidas gaseosas. No malgaste el agua. Los bomberos pueden necesitarla para ayudar a otros. Si está capacitado, responda a peticiones de ayuda de los organismos de seguridad y auxilio, pero no obstruya las tareas de aquellos más calificados para las mismas. Recuerde que muchas lesiones y muertes ocurren después de que ha terminado el terremoto y se deben al pánico, caídas, atropellos, ataques cardíacos, derrumbes posteriores, accidentes eléctricos, explosiones e incendios. Después de un terremoto, se producen otros sismos o réplicas. Prepárese para enfrentarlas. Estas son generalmente de menor magnitud, pero también pueden causar daños, derrumbar murallas y vigas semidestruidas y botar tejas sueltas. Inspeccione su edificio en busca de daños que puedan agudizarse en caso de réplicas. Revise los lugares donde se está usando fuego y cierre el suministro de combustible y electricidad. Por olvidar esta precaución, se producen incendios aún después de muchas horas.
Revise bien los artefactos a gas para detectar escapes. Si hay fugas, cierre la llave de paso del artefacto y la llave principal o general y ventile. Si no puede cerrarlas, abra puertas y ventanas para ventilar. Llame a los bomberos y comunique los desperfectos a la compañía que corresponda para que repare la avería. Recuerde que cuando hay una fuga de gas, no se debe encender fuego ni accionar interruptores eléctricos, ya que estos generan chispas que pueden encender una acumulación de gas. Si no hay luz natural, use solo linterna o lámpara portátil de emergencia. No emplee fósforos, velas ni encendedores. Recuerde que puede existir una fuga de gas. Inspeccione bien el área, localice fugas de agua y cierre llave o válvula correspondiente. Si hay cables eléctricos cortados o cortocircuitos, interrumpa el suministro eléctrico. Si no puede usar la energía eléctrica, inspeccione el refrigerador y programe el consumo de los alimentos perecibles. Los no perecibles, destínelos a un consumo posterior durante la emergencia. Consuma alimentos recién abiertos, ya que el resto puede estar contaminados con tierra, trozos de vidrios u otras partículas. No deje su casa sola. Personas inescrupulosas aprovechan la confusión general para robar. Si el edificio donde está ha sufrido daños serios, permanezca el menor tiempo posible ahí y tenga mucho cuidado con los objetos que toca, ya que pueden estar inestables. No se acerque a edificios, líneas de transmisión eléctrica ni transformadores. No circule innecesariamente por las calles. Es peligroso. Además, en las primeras horas después del terremoto, las calles deben estar disponibles para los vehículos de emergencia. Si hay alerta de tsunami, aléjese de la costa y ríos conectados al mar. Evacúe hacia zonas seguras, laderas de cerros de por lo menos 20 metros de altura sobre el nivel del mar. Evacuación. Una vez que cese el terremoto, puede ser necesario evacuar el edificio. Para ello, esté atento a las instrucciones del líder de su piso. Si está en un edificio, puede que le pidan que espere unos minutos antes de evacuar, hasta que las vías de salida sean inspeccionadas y estén despejadas. Evacúe hacia el área de seguridad asignada. No use los ascensores. Transite por las escaleras. Use zapatos. No camine descalzo, ya que hay muchos elementos cortopunzantes que pueden herirlo. No camine por charcos de agua. Pueden estar electrificados. Vaya al punto de reunión asignado y repórtese inmediatamente para ser registrado en la lista. Si no se reporta, los equipos de rescate empezarán a buscarlo. No vuelva al edificio hasta que verifiquen que es seguro y que se ordena regresar. Recuerde que las réplicas y los materiales sueltos pueden crear muchos peligros. Conclusiones. Los sismos son frecuentes en Chile, un país altamente sísmico. Estos movimientos son imprevisibles y frente a ellos debemos actuar en forma controlada y organizada, para lo cual debemos estar preparados siempre. Infórmese y participe en los planes de emergencia establecidos a nivel de su comunidad. No espere la ocurrencia de un sismo para preocuparse de este tema. Reúnase y trabaje con las personas que le rodean en su casa, trabajo o escuela. Promueva y coordine acciones para realizarlas antes, durante y después de un terremoto. La mayoría de las víctimas en un terremoto son personas afectadas por las caídas de objetos, derrumbe de estructuras y por incendios originados por rotura de conducciones de gas o electricidad, y también por actos humanos marcados por la imprudencia y el pánico. Pero recuerde, usted puede hacer mucho por su propia seguridad y por la de otras personas, pero para ello debe actuar antes, durante y después de un terremoto.